Vamos a iniciar esta presentación con un tema bien interesante. Vamos a tocar varios tópicos de la patología renal no tumoral y después vamos, por supuesto, a hacer eh, mención, ya va, esto no, ok, mención a la patología neoplásica en el riñón, ¿ok? Entonces, vamos a revisar un poco los aspectos más importantes de las glomerulopatías. También vamos a revisar algunas enfermedades tubulointersticiales. Vamos a revisar también un poco del procesamiento. Quise iniciar esta diapositiva para que ustedes estén al tanto de que una biopsia renal es una biopsia muy importante. Es un procedimiento de ultra especialización. eh, y cuando un paciente tiene una enfermedad glomerular eh, y tiene criterios para una biopsia renal, existe un procesamiento, un procedimiento estándar que forma parte de un consenso, digamos, internacional. En ese sentido, todas las biopsias renales deben estar acompañadas de información clínica y al menos el médico que hace la extracción debe obtener dos cilindros de al menos 1,2, 1,5 centímetros y que existan 10 glomérulos para uno hablar de óptima o optimización de la muestra. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo sé yo en fresco cómo ¿cómo sé yo si existe una suficiente cantidad de glomérulos? ¿Cómo sé yo si estamos en la corteza, que es donde están los glomérulos? Y buena parte de las enfermedades renales son glomerulares, de manera tal de que necesito material de la corteza, que es donde están los glomérulos, para poder hacer diagnóstico. Bueno, eso lo vamos a discutir un poco hoy en esta primera parte de la charla. Entonces, fíjense, muy importante la obtención de la muestra, bien sea por los médicos especialistas, ahora biopsian los urólogos, los intervencionistas, los nefrólogos, incluso hasta los cirujanos, ¿ok? Vamos a hablar también un poquito de la transferencia del material. Es muy importante cómo se debe enviar esta muestra a un especialista. Y tiene que ser un especialista. Esto no lo ve ningún otro patólogo que no tenga la especialidad y no tenga la instrumentación necesaria para los diferentes estudios a los cuales se somete el cilindro renal. La división del material, eso lo vamos a discutir, preservación del tejido, cómo se preserva el tejido, los cortes, las tinciones reglamentarias, el reporte de los aspectos morfológicos más importantes y establecimiento del diagnóstico definitivo. Entonces, en relación a la toma de la muestra, las biopsias renales pueden ser tomadas diferentes vías, ¿verdad? Una es una biopsia percutánea con una aguja o una aguja de Turcut. Estas eran las agujas que se utilizaban mucho tiempo atrás. Ahora hay unas pistolas mucho más sofisticadas, pero consiste en colocar al paciente recostadito, ubicar el riñón, ahora ubica o se hacen conjuntamente con la valoración por los médicos radiólogos, a través de eco, incluso tomografías también, y se introduce la aguja es como una pistolita donde una vez que hace contacto con la cápsula, bueno, pues ellos hacen el primer clip y se extrae un cilindro que visto macroscópicamente recién salido de la aguja, pues tiene estas características, ¿ves? Un cilindro rosado con puntillado o con unos nódulos redondeados, esto podrían ser los glomérulos. Entonces, ¿cómo sé yo si esa muestra es óptima? Esta muestra debe ser trasladada en fresco. La biopsia renal no se fija en el momento. Es muy importante que estén atentos a este comentario que les he hecho. No se fija en el momento, se envía en fresco, se coloca en una gasita o en un envase, en una cápsula de Petri o un recolector de orina con solución fisiológica para que se hidrate y se transporta en una cava con hielo convencional hasta el lugar donde va a ser estudiado, es decir, preferiblemente por un nefropatólogo. También se puede obtener en algunas condiciones
especiales o indicaciones algunas cuñas de tejido. Entonces, estas son las biopsias a cielo abierto. Y por supuesto, bueno, existe una manera de evaluar el riñón, pero no es con pacientes vivos, pero desde luego las nefrectomías, especialmente para los tumores, que lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación. Aquí tenemos un cilindro coloreado con la coloración básica, hematoxilina eosina, corresponde a corteza renal y aquí observamos los glómerulos. Aquí, fíjense, este es un cilindro en fresco, visto desde el microscopio óptico, lo colocamos en una laminilla, encendemos el microscopio convencional y vamos a ver que el cilindro muestra esta coloración como marroncita y uno puede ver estas estructuras circunferenciales muy congestivas que corresponden a los glomérulos. Entonces, aquí estamos en presencia de la corteza renal y si es así, pues se procede hacer la sección para los diferentes estudios. En cambio, si vemos un fragmento que es así, que por lo general es muy pálido y que tiene estas estructuras que se ven como colocadas o apiladas una al lado de otra, deben ser los túbulos más distales y corresponde a la médula renal. En la médula no hay glomérulos. Y si no hay glomérulos, pues va a ser una muestra inadecuada para hacer el diagnóstico de una glomerulopatía. El cilindro, el cilindro renal, por lo general, se hace una sección para microscopía de luz, ¿verdad? Ya vamos a hablar en qué consiste la microscopía de luz y vamos a tomar un fragmento para un estudio inmunológico que se llama a través de la técnica de inmunofluorescencia. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, fíjense cómo ese cilindro va a ser seccionado para luz y luego otro fragmento para inmunofluorescencia y dejamos los extremos para microscopía electrónica conservados en su solución conservadora habitual. En ese momento en Venezuela solamente contamos con microscopía de luz e inmunofluorescencia. Y la microscopía electrónica no la estamos haciendo porque no tenemos, digamos, el equipamiento. El microscopio electrónico es un microscopio especial. Y en este momento no tenemos ni creo que el personal humano ni el físico en óptimas condiciones para hacer microscopía electrónica. Sin embargo, para biopsias renales, ojo, para biopsias renales. Sin embargo, en algún tiempo lo hacíamos para casos muy puntuales. En algunas partes del mundo es obligatorio el estudio de microscopía electrónica. Sin embargo, aquí en Venezuela ya llevábamos años, desde hace más de 15 años, no hacíamos la microscopía electrónica de rutina sino para casos especiales, enfermedades de depósitos, enfermedades de membrana basal con unas características que era necesario verlas desde el punto de vista ultra estructural, de manera tal de que si nosotros tenemos este cilindro visto en el microscopio y este es un buen cilindro que tiene corteza, ok, la médula también es buena observarla, pero si estamos pensando en una enfermedad glomerular, pues necesitamos el área de los glomérulos. Entonces aquí tenemos un segmento para microscopía de luz, otro para inmunofluorescencia y otro para microscopía electrónica. Entonces, en relación a la microscopía de luz, el fijador inicial, después inmediatamente que el cilindro ha sido seccionado, debemos colocar el fragmento en una solución que se llama Boeing, ¿ok? Es un fijador ideal hecho a base de ácido pícrico y es el fijador, digamos, seleccionado para el estudio de las biopsias renales y también para las biopsias testiculares. Es un líquido de color amarillento, es diferente que el formol, ¿ok? Y después se hacen unos cambios porque este solvente endurece un poco el tejido. Después hay que hacer, después de 1 o 2 horas, hay que hacer un cambio de ese cilindro a una solución de formol alcohol que se mantiene así en temperatura ambiente hasta que es procesado. Una vez procesado, cada uno de los cilindros van a ser incluidos y van a ser cortados en las láminas histológicas, al menos 7 u 8 cortes por cada lámina histológica. Y debemos hacer hematoxilina eosina, 2 láminas, PAS, reacción de PAS, es obligatorio, 2 láminas, tricrómico de Gomori o de Masón, 2 láminas y metenamina de plata, que es una coloración muy buena para ver las membranas basales. Buena parte de lo que ocurre en las enfermedades glomerulares está en la membrana basal, por eso es importante. También ese bloque de parafina
donde está incluido esa biopsia renal, pues puede ser objeto de otras coloraciones especiales dependiendo de lo que uno está pensando o el diagnóstico presuntivo. Entonces hay pacientes que la morfología es de una amiloidosis o una glomerulosclerosis nodular y existe una sospecha de amiloidosis, pues entonces deberíamos hacer al menos el rojo Congo, que es una coloración ideal para identificar material amiloide. El fragmento que va para microscopía de inmunofluorescencia es un fragmento que debe colocarse en una solución preservadora, que es un gel, que al estar en contacto con altas temperaturas frías, él tiende a hacerse como un cubito, a congelar. Este tejido debe estar en un congelador, generalmente -80 °C. Y el estudio de monofluorescencia, pues es un estudio donde ocurre una reacción antígeno-anticuerpo, donde la biopsia representa digamos, el antígeno y el anticuerpo es lo que nosotros vamos a aplicar a cada uno de los cortes. Por lo general, ese fragmento debe ser sometido a congelación y después se debe hacer las secciones en un aparato que se llama criostato, que es el mismo que se utiliza para los cortes de las biopsias intraoperatorias. Entonces, ese tejido se congela como un cubito, se hacen los cortes en ese criostato, que es una nevera, es como una neverita que está a unas temperaturas, digamos, muy, 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 muy bajas. Y podemos obtener unos cortes así como los obtenemos en la microscopía de luz. Y posteriormente aplicamos 10 anticuerpos. Buena parte de las enfermedades glomerulares son de tipo inmunológico o tienen un componente inmune asociado de manera tal de que la presencia, fíjense aquí está, esto debe verse, estas son las láminas y estas deben verse, estas láminas, aquí están todos los anticuerpos que estamos utilizando, este C1Q, C3, perdón, fibrinógeno, C3, kappa, IgM, son elementos del complemento e inmunoglobulinas, IgA, C4, este es albúmina, este es IgG y este es lambda. De manera tal de que con este screening desde el punto de vista inmunológico yo podría evaluar bastante bien ese tejido renal que debe verse, por cierto, en un microscopio especial que se llama microscopio de inmunofluorescencia y cuando uno lo ve en este microscopio, pues lo observa de esta manera, da una impregnación o una coloración verde magenta muy importante y dependiendo de dónde esté localizada esa coloración, ¿verdad? De qué tipo es, dónde está localizada, qué es lo que está formando, pues puede uno hacer un diagnóstico, digamos, o una presunción diagnóstica juntando que las características morfológicas y las características morfológicas y el historial clínico. Es decir, una biopsia renal nunca podrá ser vista por sí sola sin información clínica, porque hay varios síndromes que pueden tener el mismo aspecto morfológico. Una misma enfermedad puede tener diferentes patrones morfológicos. Nosotros tenemos que estar al conocimiento de qué enfermedad está ocurriendo desde el punto de vista clínico, cuáles son las alteraciones, cuál es la indicación de la biopsia, los exámenes en laboratorio, sobre todo los que evalúan el área renal. Y en virtud de todo esto, uno junta todos esos elementos y es que uno puede emitir un diagnóstico. La biopsia renal es una biopsia donde se hace una transcripción y una caracterización desde microscopía de luz con todas las características que pueda tener el glomérulo. Se habla desde la membrana basal, el mesangio, la membrana basal de la cápsula de Bowman, etcétera, etcétera. Ahora, en relación a la glomerulonefritis, una vez dicho esto, que es algo bien importante y quiero que tomen bastante atención porque seguramente de allí van a aparecer preguntas de examen. Entonces es muy importante conocer cómo se manipula, cómo se transporta, cuáles son los estudios que se hacen en una biopsia renal y que debe ser vista preferiblemente por un médico patólogo en nefropatología. ¿Ok? Ahora, en relación a las glomerulonefritis, estas enfermedades, o sea, estas enfermedades pueden presentarte desde diferentes síndromes clínicos.
entre ellos el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Estos suelen ser los síndromes más frecuentes con que uno recibe biopsias renales. Sin embargo, están otras formas de manifestación clínica, como la insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal rápidamente progresiva, que es cuando disminuye la fracción de eyección en un periodo muy corto de tiempo y sin una causa aparente que lo explique. Y por supuesto están las formas crónicas de enfermedad renal que llevan al paciente muy probablemente a un tratamiento sustitutivo a través de hemodiálisis y o trasplante renal. Entonces, en las enfermedades renales, una vez que se ha hecho el diagnóstico y se ha establecido el diagnóstico, el tratamiento va dirigido a tratar de evitar que el paciente llegue a esta fase. La enfermedad no va a desaparecer, excepto en algunas condiciones asociadas a algunas cosas en particular. Por ejemplo, el uso de drogas, etcétera, etcétera. Pero siempre el paciente que tiene una enfermedad renal, siempre, por lo general, la mayoría de ellas siempre va a estar allí como un antecedente importante y como les digo, pues la función del nefrólogo es tratar de preservar por mayor tiempo posible y de una mejor manera ese riñón y evitar que el paciente caiga en esta fase, que es una fase ya prácticamente terminal, ¿ok? Entonces, fíjense cómo diferentes glomerulonefritis que pueden ser primarias o secundarias, porque por ejemplo aquí tenemos la glomerulopatía diabética, que la vamos a discutir más adelante, la amiloidosis. La forma de glomerulosclerosis cementaria y focal es una forma de enfermedad renal primaria, aunque puede ser la fase final de muchas otras enfermedades, ¿ok? La esclerosis cementaria, que son pequeñas cicatrices en los glomérulos y representa la primera causa de enfermedad renal crónica en pacientes en nuestro país, ¿ok? De forma primaria. Es la enfermedad primaria del riñón más frecuente y que lleva a enfermedad renal terminal, ¿ok? Hay otras enfermedades, mesangioproliferativa, membranoproliferativa. Hay una enfermedad que se ve después de procesos infecciosos que se autolimita, por ejemplo, la proliferativa difusa. Hay enfermedades que son sistémicas y pueden afectar el riñón, como el lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Bueno, todas esas enfermedades tienen un patrón morfológico y tienen un modo de representación desde el punto de vista clínico. Algunas cursan más bien con síndrome nefrótico y otras más bien cursan con síndrome nefrítico, ¿ok? Entendiendo que síndrome nefrótico es aquel síndrome, como lo dice aquí, donde hay proteinuria masiva mayor de 3,5 en 24 horas para los adultos y mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora en los niños. Y generalmente se acompaña de edema, edema periorbitario, edema de miembros inferiores, hay hipoalbuminemia porque hay un efecto de bote de proteínas importantes y por eso existe unas bajas de las proteínas séricas, ¿ok? Y generalmente se acompaña de dislipidemia. A diferencia del síndrome nefrítico, del paciente que llega oligoanúrico u oligúrico con edema, proteinuria leve, puede tener hipertensión y un signo que es muy importante, que es la hematuria. Entonces, hay algunas enfermedades, por ejemplo, que cursan con síndrome nefrótico predominantemente y otras que cursan con síndrome nefrítico. Yo voy a colocar al menos algunos ejemplos de estas enfermedades glomerulares. Esto se llama lesión glomerular mínima. Es una enfermedad que afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes. Es más común en los varones y la edad promedio es de 3,5 años. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes cursan con un síndrome nefrótico como ya lo caracterizamos anteriormente, aunque puede haber algo de hematuria en estos pacientes, es rara, ¿ok? Y si hay hematuria, uno debe pensar que esta lesión se ha complicado con algo un poquito más complejo, que le va a dar una connotación diferente. Estos pacientes por lo general tienen remisiones espontáneas después de colocar el tratamiento. Sin embargo, algunos pacientes se hacen dependientes del esteroide. Este es el niñito que llega abogatado, con los ojitos hinchados, edematizado completo, y le colocan el esteroide y se depleta completamente.
y no le vuelve a aparecer más nada hasta que vuelva a tener en alguna oportunidad de su vida otra crisis. Hay pacientes que se hacen, esto se llaman corticosensibles porque responden al tratamiento esteroideo, pero hay algunos pacientes que se hacen córtico dependientes, es decir, el niñito que necesita el esteroide mejora, le colocan el esteroide, mejora, pero vuelve otra vez a tener una recaída, le colocan el esteroide, mejora y vuelve otra vez en algún tiempo a tener otra recaída. Y luego está el córtico dependiente. Es el niñito que si no está con esteroide todo el tiempo, va a estar toda la vida con esas manifestaciones clínicas. Fíjense que la recidiva puede ser muy alta o muy baja dependiendo de la sensibilidad al tratamiento esteroideo y de la característica propia de la enfermedad en cada niño. Y fíjense que cerca de la mitad de los casos desarrollan córticodependencia en algún momento de su evolución. Desde el punto de vista de anatomía patológica, esto es una microfotografía con hematoxilina ocila que demuestra una lesión glomerular mínima en un paciente muy seguramente de menor edad de 3 4 años, a veces tenemos niños de 16, a veces tenemos incluso niños de 19, 20 años y es lesión glomerular mínima. ¿Por qué se llama lesión glomerular mínima? Porque los cambios son mínimos y se parecen al glomérulo normal. O sea, los glomérulos de esta enfermedad se parecen a un glomérulo más o menos normal. Entonces, básicamente puede cursar con un poquito de hipercelularidad mesangial. Acuérdense que los glomérulos es un ovillo de capilares y entre ese ovillo de capilares está el mesangio, la matriz mesangial que tiene matriz y celularidad. Entonces, dependiendo si los cambios son muy leves o si se acompaña también con proliferación mesangial. Por lo general, la inmunofluorescencia es negativa, casi no hay depósitos de complejos inmunes o pueden ser muy débiles. Y lo que se ve en la microscopía en la inmunofluorescencia son depósitos, este es una microscopía de inmunofluorescencia, este es un glomérulo y hay un poquito de zonas mesangiales que se están tiñendo probablemente con IgM. Y esto es una microscopía electrónica, ¿ok? Donde esto es el capilar. Esto es el capilar, esto es el capilar y esta es la membrana basal, ¿verdad? Por aquí tenemos la zona luminal de ese capilar donde están las células endoteliales, que recuerden que es un epitelio fenestrado. Luego tenemos propiamente la membrana basal y luego tenemos esta célula grandota que se llama el podocito, que es como un pulpo que tiene como unas prolongaciones o patitas y se adosa aquí a la membrana basal. Y esto todo, tanto los podocitos, que es el epitelio visceral, tanto como la membrana basal propiamente dicha y el endotelio corresponde a lo que se llama la barrera de filtración. Esto es lo que ocurre normalmente en un riñón normal, valga la redundancia. Pero en la lesión glomerular mínima, esos podocitos, fíjense que las patitas ya no están, no tienen como fenestraciones, tampoco, no están distantes, sino que están todas adosadas, pegadas. Y esto es lo que produce una alteración en esa barrera de filtración y por consiguiente las proteínas van a salir desde aquí hacia el espacio intersticial. Hay otra enfermedad que también se ve en niños y es una enfermedad por complejos inmunes. Generalmente también tienen, como es una enfermedad, digamos, activa, produce hipocomplementemia y va seguida de infecciones, especialmente infecciones en la piel, escarlatina o infecciones respiratorias altas. Ustedes probablemente podrían ver en sus salas de hospitalización cuadros de niños o pacientes grandes, adultos ya o jóvenes con cuadros de amigdalitis o de lesiones de piel y ellos en algunos casos podrían desarrollar una lesión renal que se llama posinfecciosa. De hecho, la primera vez que yo vi una glomerulonefritis en el Hospital Vargas fue de una posinfecciosa. Entonces, el estreptococo betamolítico es el agente más causal, pero en realidad puede ser causado por cualquier microorganismo y
Afecta, por ejemplo, a niños y adultos jóvenes. Acuérdese que desde el punto de vista clínico, estos pacientes se comportan como un síndrome nefrítico, hacen proteinuria en grado variable. Lo que es llamativo es la hematuria, puede haber hipertensión y el paciente puede estar oligoanúrico. Entonces, el paciente es el que llega como con una insuficiencia renal aguda, que no sabemos por qué no está orinando, pero está muy hipertenso, pero tiene abundantes hematíes y tiene un antecedente de infección amigdalar o lesiones de piel de data reciente. Entonces, desde el punto de vista, yo se los voy a dejar aquí, pero prefiero decirlo acá en la lámina histológica. Fíjense que este glomérulo para nada se parece al glomérulo que vimos antes. Es un glomérulo que está grande, está lobulado, parece como un arbolito. Y muchas de estas células que están aquí azules, muy azules intensas, son células inflamatorias polimorfonucleares. ¿Eh? Y por supuesto, el componente mesangial también puede haber un incremento de este, pero aquí lo que llama la atención es que el glomérulo prácticamente parece un punto de pus. Está repleto de células inflamatorias, especialmente polimorfonucleares neutrófilos. Y en la pared, si este es el capilar, esto es la pared capilar, esto es la luz del capilar y esta es la pared capilar. Uno ve estos depósitos con tricrómicos que se ven como unas pelotitas, ¿verdad? Esto es muy característico de esta enfermedad y que desde el punto de vista de inmunofluorescencia uno ve los depósitos con C3 e IgG así a todo lo largo. Eso que estamos viendo nosotros en la microscopía de luz es el reflejo inmunológico de esto en el estudio de inmunofluorescencia, ¿ok? Eh, Depósitos de complejos inmunológicos, todas esas circulitos que vimos aquí son estos que están aquí, que corresponden a elementos del complemento. Por eso es que estos pacientes tienen hipocomplementemia. Bueno, esos son ejemplos de enfermedades glomerulares. Vamos a pasar un poco a algunas entidades tubulointersticiales y se llaman así porque predominantemente afectan el intersticio renal. Y generalmente cuando uno habla del intersticio renal, uno habla de lesión tubular. Recuerden que en el intersticio están los túbulos proximales y distales en la corteza y luego están los distales y las asas de Henle hacia la médula. Y, y hay un intersticio que está conformado por una matriz colágena donde hay vasos, estructuras de sostén, hay vasos, hay nervios y por eso es que estas lesiones afectan predominantemente ese compartimiento. Em, Puede ser aguda y crónica, estas enfermedades tubulointersticiales, y fíjense, las nefropatías tubulointersticiales agudas generalmente obedecen o su causa puede ser multifactorial. Aquí tenemos fármaco en un porcentaje importante desde los antibióticos, los AINES. Los AINES producen lesión renal con una lesión con una nefritis intersticial es lo que ocurre predominantemente con los medicamentos. Hay otros que son cuando les dicen "Ay, que el medicamento es nefrotóxico, es porque produce este tipo de cosas. También pueden haber nefropatías intersticiales por microorganismos. En los pacientes trasplantados se ven mucho infecciones virales, por ejemplo, el poliomavirus, y eso hace pensar o hace eh, eh, entra dentro del diagnóstico diferencial en un paciente trasplantado de un rechazo, porque igual se va a va a subir las cifras de creatinina y no podemos saber si es por el rechazo o es porque hay una infección viral. Hay que biopsiar al paciente para saber qué es lo que está pasando en ese riñón. Hay formas que son idiopáticas. Hay otras nefritis intersticiales que están también asociadas a las litiasis renales. Cuando estos quedan atascados, súper atascados en los túbulos, se rompen y generan una respuesta inflamatoria alrededor. Entonces, bueno, en realidad es lo que les quiero decir aquí, alteraciones metabólicas, hipercalcemia, hiperuricemia. Entonces, lo que llama la atención, especialmente en la forma aguda, es que hay edema del intersticio y generalmente que se acompaña de un infiltrado inflamatorio que por lo general incluye células inflamatorias de las formas agudas, es decir, polimorfonucleares. También pueden haber eosinófilos, ¿ok? Sobre todo las medicamentosas. Estos pacientes, desde el punto de vista clínico,
cursan con un deterioro de la función renal, ¿verdad? Y la insuficiencia renal aguda se ve hasta en un porcentaje que puede ir desde el 15 hasta el 27%. Aquí tenemos una lámina con coloración de hematoxilina eosina, donde observamos un glomérulo que prácticamente no tiene cambios importantes, pero llama la atención la presencia de un infiltrado inflamatorio denso compuesto por linfocitos, pero también hay bastantes polimorfonucleares. Esto es el diagnóstico de una fíjense que el infiltrado inflamatorio prácticamente permea la pared de los túbulos y la destruye. Entonces, hay destrucción tubular también. Esto es en el contexto de una nefritis intersticial aguda. Algunos de estos pacientes requieren diálisis, tratamiento dialítico, porque el paciente puede no orinar y entonces hay que tratar de ayudarlo con tratamiento sustitutivo, ¿ok? Y un porcentaje muy pequeño pueden permanecer dependientes de la diálisis después de estos primeros pasos, ¿ok? Em, Luego, en las formas crónicas, también existen formas crónicas de la entidad. Hay muchas causas. Los fármacos son las formas más frecuentes. El uso crónico de analgésicos, como dice ahí, en grandes cantidades y en tiempos prolongados. Esa gente que es adicta a los medicamentos, esta gente, se me fue la palabra, bueno, esta gente que es adicta a los medicamentos, cualquier mínimo dolorcito, pum, un medicamento, un AINES, por eso es que hay que limitar el consumo de AINES. ¿Por qué? Porque sí existe evidencia de que hay un daño crónico, primero agudo, pero crónico importante. eh, el uso fíjense que aquí está el ácido acetil salicílico y los AINES como principal. Bueno, desde el punto de vista clínico, estos pacientes también pueden cursar con proteinuria tubular no tan elevada como la que produce la proteinuria glomerular, ¿ok? Pero lo que quiero decirles es que si hay una lesión intersticial puede haber una proteinuria, pero por lo general no en rango nefrótico. Eso no debería ocurrir. Si es en rango nefrótico, deberíamos estar pensando en otras patologías, pero puede haber leucocituria, necrosis papilar, ¿verdad? Insuficiencia renal aguda asociada a elevación lenta y progresiva de los azoados, es decir, de los niveles de creatinina y del boom. Entonces, allí tenemos que estar revisando constantemente estos valores para ver qué está pasando allí y el pronóstico. Bueno, si los daños no son tan acentuados y se erradica el consumo del medicamento en las fases iniciales, pues entonces será un pronóstico favorable. Pero si el tratamiento ha logrado unas lesiones renales importantes, probablemente va a tener este paciente que someterse a otro tipo de tratamientos y ya de por vida inclusive, porque acuérdense que hay una nefropatía intersticial crónica que está andando y pudiera empeorar, pudiera quedarse estancada allí si no se trata. Siempre, como les digo, el tratamiento está basado en cuando ya las lesiones se han instalado, pues el tratamiento está dirigido a evitar que la enfermedad renal progrese, que este paciente termine en enfermedad renal terminal, porque un paciente con una nefritis intersticial crónica también puede llegar a este nivel, ¿ok? Recuerden que en patología renal, bueno, y en términos generales, en todo lo que es inflamación, todo lo que es agudo es potencialmente tratable, ¿ok? Y potencialmente reversible. Pero lo que es crónico, cuando ya se ha instalado fibrosis, atrofia, eso difícilmente lo puedes revertir. Entonces, lo que hay es que tratar de evitar que eso progrese. Hay una forma de nefritis intersticial también que es granulomatosa, como se ven aquí. Este es un riñón que tiene múltiples granulomas con células gigantes multinucleadas. El toque del riñón por una enfermedad tipo tuberculosis no es descabellado. Existen casos, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con HE o HIV o cualquier otro contexto de inmunosupresión pueden tener afectación, los hemos visto. También se pueden existir granulomas, también pueden existir en los casos de nefritis intersticial por medicamento.
también se pueden ver granulomas. Entonces, bueno, lo importante es definir si estos granulomas son de tipo tuberculoide o de qué tipo son, ¿ok? Porque ya les digo, pueden ser tuberculoide, puede ser sarcoidosis, puede ser simplemente, digamos, asociado al consumo de medicamentos y es importante, pero fíjense, lo he traído aquí porque es una condición que hemos visto, bueno, veíamos cuando hacíamos autopsia, aquí los granulomas, que ya saben que un granuloma no es más que un conglomerado de células epitelioides rodeados por un collarete de linfocitos, ¿ok? Con células gigantes multinucleadas de tipo Lang. En relación, para llegar aquí a la glomerulopatía diabética, porque no quería dejar de mencionarla, porque es una de las enfermedades sistémicas que más lesión renal causa y es la principal causa de una enfermedad sistémica que afecte el riñón y que conlleve a insuficiencia renal terminal. Es la diabetes. Y la diabetes está dentro del grupo de lo que se conoce como glomerulopatías nodulares. ¿Nodulares por qué? Porque ocurre una expansión del mesangio en forma de nódulos, como lo estamos viendo aquí. Fíjense que este glomerulito visto con paz no se parece para nada al glomérulo que vimos inicialmente. Entonces lo que ocurre es un conglomerado de matriz extracelular que forma unos nódulos eh, con variable cantidad de celularidad y que produce, digamos, unas características clínicas que podemos revisarlas más adelante. Entonces, dentro de este tipo de glomerulopatías está la diabetes, la enfermedad por de cadenas pesadas o cadenas livianas, la amiloidosis. También es una enfermedad que tiene ese patrón morfológico. Se dan cuenta que es importante porque fíjense, todas estas enfermedades pueden tener un patrón morfológico así, glomerulopatías nodulares, que es como el glomérulo que les mostré antes. Entonces, ¿qué es lo que va a definir cada una de estas entidades? Bueno, la clínica, ¿verdad? Los antecedentes, los estudios, los análisis de laboratorio, el estudio de inmunofluorescencia y la morfología. Entonces, cuando uno junta todo eso, es que define, en definitiva, colocarle, bueno, mira, esto parece más una membrana proliferativa. No, pero esto parece más una amiloidosis. En fin. Lo que quiero decir con esto y resaltar de nuevo es que no se puede ver una biopsia renal sin información clínica. No podemos ver esto porque una misma entidad puede tener varias enfermedades. Mismo patrón morfológico puede tener varias enfermedades desde el punto de vista de microscopía de luz. Entonces, la nefropatía diabética se caracteriza por lesiones glomerulares y tubulointersticiales, ¿ok? Y aunque inicialmente no producen disfunción renal, como les dije, es el responsable de aproximadamente el 25, quizás esta cifra podría ser un poco más de los casos de insuficiencia renal terminal que conducen a los pacientes a diálisis o trasplante. ¿Ok? Fíjense, la insulino dependiente. Y la insulino dependiente también va a producir en un tiempo determinado o en cualquier momento de su evolución, es muy probable que un paciente que no esté bien controlado y que tenga algunos otros factores que pueden exacerbar el daño renal, estos pacientes pueden llegar a insuficiencia renal terminal en cualquier momento. Entonces, lo que ocurre es una afectación de vasos, de nervios, ¿verdad? Está sobre el entendido que las lesiones que ocurren son predominantemente de tipo vascular. Hay depósitos de glucógeno, de colágeno, las paredes se hacen gruesas estos pacientes pueden tener, como ustedes seguramente ya lo saben, microangiopatía, polineuropatía, sobre todo esta, desprendimiento de retina e insuficiencia renal. Esos son los órganos blancos principales y fundamentales, pero el problema es un problema en la vasculatura y especialmente en la membrana basal. Entonces, y desde el punto de vista de vasos de mayor calibre, lo que se observa es lesiones de hialinosis importantes y puede acompañarse de procesos ateroscleróticos asociados. Esto conlleva
¿verdad? A que estos pacientes pudieran tener hipertensión asociada, hiperlipidemia, obesidad, aumento de la agregación plaquetaria. Entonces, fíjense, la nefropatía diabética en su forma puede tener una forma histológica difusa o puede tener una forma nodular. La forma difusa es la más temprana y la forma nodular es la más tardía. Entonces, en esta microfotografía, también con hematoxilina ósea, vemos un glomérulo que tiene una afectación renal por diabetes. ¿Ok? Y esto representa la forma difusa. Hay un ensanchamiento de la matriz mesangial, pero de manera difuso. Se mete por aquí, se mete por aquí, se mete por aquí, se mete por aquí, se mete por aquí. Pero no vemos esto todavía. Cuando empezamos a ver esto, ya estos nódulos paz débilmente positivos, acelulares y rodeados como de una marañita de capilares, algunos de aspectos aneurismáticos, ya estamos en la forma nodular, que es la forma tardía, conocida también como los nódulos de Kimmel-Wilson, que fue quien los describió en aquel momento. Entonces, fíjense cómo en la forma mesangial difusa no se ven los nódulos, ¿ok? Sino ese incremento difuso de la matriz, puede también haber un engrosamiento de la membrana basal. Los vasos también están engrosados, ya lo vamos a ver. Y fíjense la forma nodular, estos nódulos paz positivos y esto que ustedes ven aquí como un capuchón, no son más que membranas basales de los vasos que quedan de forma dilatados aneurismáticamente, ¿ok? Que es el nódulo de Kimmel-Wilson. Las lesiones renales, no estaba aquí, las lesiones renales que se ven en los vasos intersticiales característicamente muestran hialinosis. Entonces, esos vasitos van a tener bastante hialinosis que incluso puede obliterar por completo la luz de los vasos. Entonces, cuando uno ve una lesión glomerular como esta y se va el túbulo intersticio y ve lesiones vasculares con estas características, muy probablemente estaremos hablando de una forma de nefropatía diabética. Luego, la enfermedad renal vascular del riñón, no puedo tampoco dejar de mencionarle las características de un paciente hipertenso, porque un paciente hipertenso es lo que ustedes van a ver en el día a día. Entonces, la enfermedad vascular puede aparecer en diferentes enfermedades renales, bien sea primarias o secundarias, fíjense. Aquí hay enfermedades, digamos, muy exquisitas que afortunadamente no se ven con mucha frecuencia, que son casi que catastróficas, incluso los rechazos en las vasculitis en los pacientes trasplantados. Pero existe una que es muy frecuente, que es la enfermedad, la hipertensión arterial. Cuando se iniciaron los estudios de hipertensión arterial, hablaban de una forma primaria o secundaria, ahora hablamos de una forma esencial, es decir, sin causa que le explique, y secundaria asociado a muchas condiciones, porque hay muchas condiciones y enfermedades que pueden estar asociadas a enfermedad renal, a enfermedad vascular o a hipertensión. Entonces existen dos formas de hipertensión arterial desde el punto de vista, digamos, morfológico, la forma benigna y la forma maligna. La forma benigna se caracteriza fundamentalmente por fibrosis de la íntima de los vasos de mayor calibre, ¿ok? Y la afectación de los vasos de menor calibre predominantemente ocurre y alinosis en pequeñas arterias, especialmente las arteriolas aferentes. Entonces uno lo que ve es material eosinofílico, paz positivo, debajo del endotelio, lo vamos a ver más adelante. Pueden haber gotas lipídicas, compromiso luminal, si ese material es tan importante que ya prácticamente obstruye la luz de los vasitos. Se acompaña de fibrosis de la íntima, de duplicación de la elástica interna. Y si los cambios son muy exagerados, puede haber una lesión glomerular asociada con obsolescencia, es decir, con isquemia importante o glomérulos no funcionantes de manera importante. Y esto también puede ser causa de enfermedad renal, la hipertensión arterial severa. Entonces, fíjense, aquí tenemos en esta lámina teñida con paz, porque sé que es paz, porque tiene un color magenta muy característico y esto está delineando las paredes de los túbulos que están aquí.
¿ves? Las paredes de los túbulos contorneados proximales. Esto es un vaso que está seccionado transversalmente y fíjense cómo hay un incremento importante de la íntima y de la media, hay reducción del calibre luminal y esto es lo que se conoce como hipertensión. Y aquí lo vemos con una coloración de tricrómico, ¿ok? En tricrómico todo lo que es verde significa como una cicatriz, significa fibrosis. Y entonces fíjense cómo hay proliferación miofibroblástica en la íntima, en la media, esto debería ser apenas perceptible y esto está súper engrosado. Y por supuesto hay una disminución del calibre luminal. Entonces eso es lo que se ve en los vasos grandes, pero en los vasos pequeños esto es lo que normalmente se ve, depósitos de material hialino subendotelial o en el espesor de la pared, que a veces es tanto, tanto, tanto que prácticamente lo obstruye completamente. Fíjense que aquí es el sitio del el hilio renal y aquí también hay un poco de hialinosis. Esta es una coloración de paz. Es muy buena para ver este material hialino. Ahora, si bien es cierto que existe la forma benigna, pues también existe una contraparte maligna, que afortunadamente no se ve con mucha frecuencia. Es poco común y afecta predominantemente adultos jóvenes, ¿ok? Mm. Tiene una evolución rápida, hay unas cifras de tensión arterial muy altas y el paciente puede tener azotemia, albuminuria, presencia de glóbulos rojos, hematuria. Pueden haber pequeños microinfartos en el riñón como consecuencia de esa lesión renal. Y, por supuesto, falla renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas arterias? Fundamentalmente, lo que ocurre es una arterioloesclerosis hiperplásticas de arterias interlobales, es decir, se va a parecer un poco a la foto anterior en el sentido de que va a estar muy engrosada, pero este engrosamiento está acompañado o es característico un aspecto de bulbo en cebolla, ¿verdad? Y la lesión más importante aquí también es que hay necrosis de las arteriolas aferentes. Entonces, cuando hay necrosis es prácticamente una zona de infarto. Y esto es muy, muy grave porque puede haber, por supuesto, trombosis de los capilares, necrosis de todo el penacho, sangrado urinario y cambios inflamatorios asociados. Pero eso lo más importante es la necrosis. Entonces hay un engrosamiento de la íntima con material mucoide, proliferación de células miointimales, compromiso importante del calibre luminal, glóbulos rojos fragmentados, puede estar en el contexto también una microangiopatía trombótica, trombos de fibrina, atenuación de la elástica interna, necrosis de los vasos, necrosis fibrinoides en los glomérulos, mesangiolisis. Los glomérulos se extinguen prácticamente y pueden haber zonas de infarto. Fíjense que la lesión puede ser tan severa que puede llevar a necrosis tubular aguda o a infartos corticales. Entonces, este es una foto, concha, yo la veo aquí un poco rara, pero bueno, esta es una foto de una hipertensión arterial maligna en un aspecto de bulbos en cebolla con todas estas características. Y aquí tenemos un vaso que tiene un trombo hialino, un vaso de menor calibre que tiene un trombo hialino. Y por supuesto, si hay trombosis, es probable que haya zonas de infarto parenquimatoso. Bueno, recuerden entonces estos ejemplos de enfermedad renal que son patologías que ustedes van a ver con suma frecuencia en las salas del hospital. Ahora vamos a entrar a lo que es la patología renal tumoral. Quiero decir que el riñón, digamos, el carcinoma de células claras, que es el carcinoma más frecuente en el riñón. Antes se pensaba que se originaban de los restos adrenales que quedaban en el riñón y por eso fue denominado, o ustedes lo van a oír en muchas oportunidades como hipernefrón. Con el paso del tiempo, bueno, se fueron caracterizando, fueron apareciendo los tumores renales con sus características propias para cada uno de los subtipos morfológicos y se fue estudiando cada uno de ellos hasta el punto que hoy conocemos diferentes tipos
de tumores renales. Lo que antes se llamaba hipernefrona, pues se conoce como el carcinoma de células claras, que es el tumor más frecuente en el adulto. ¿Ok? Entonces, estos tumores pueden tener varias características. Una característica así como este que está aquí. Este es un tumor de células claras, que fíjense que las células que están aquí son todas con citoplasma claro y están rodeados por muchos vasitos. ¿Ok? Entonces puede tener un patrón acinar, puede tener un patrón tubuloquístico, puede tener un patrón papilar o puede tener un patrón sólido. Incluso puede tener un patrón sarcomatoide y eso les da un pronóstico realmente muy desfavorable. Entonces, desde el punto de vista de microscopía de luz y de estudios adicionales, los tumores renales tienen características morfológicas y citogenéticas distintivas. Todos tienen alteraciones y mutaciones que las vamos a mencionar en cada uno de ellos. Todos tienen características distintivas y las vamos a ir mostrando a continuación. Entonces, estos tumores se originan especialmente del epitelio de los túbulos renales, especialmente los túbulos proximales. Y hay algunos tumores que son muy, muy, muy agresivos, que se originan de los túbulos contorneados distales o las asas de Bellini. Entonces, es importante saber que estos tumores, los que tienen más rasgos sarcomatoides, están, mientras más distales en los túbulos, pueden tener más rasgos sarcomatoides, aunque cualquier tumor renal puede tener rasgos sarcomatoides y eso le da un pronóstico de verdad diferente. Entonces, fíjense, los tumores renales, nosotros vamos a hablar aquí, no vamos a hablar de toda esta cantidad de tumores, pero sí quiero que sepan que vamos a hablar de al menos los tumores más frecuentes, porque es que el de células claras constituye un porcentaje importante. Pero le sigue en frecuencia el papilar, el cromófobo y los ductos colectores de Bellini. Hay otros que prácticamente son tumores que se ven en un porcentaje muy bajo. Luego están tumores metanéficos como los adenomas, los adenofibromas, que son tumores benignos, restos nefrogénicos, el nefroblastoma aquí está el tumor de Wills que se ve en la infancia, también lo vamos a mencionar y vamos a mostrar algunas características de este tumor. En realidad se pueden ver tumores mesenquimales, leiomiosarcomas, angiomisarcomas, leiomiomas, angiomiolipomas, pero también se pueden ver eh, eh, tumores mesenquimales benignos y malignos, por eso es que están aquí los hemangiomas y los linfangiomas. Tumores neuroendocrinos, aparece en la clasificación, sin embargo, yo no he visto nunca tumores neuroendocrinos en el riñón. ¿Ok? Este es el libro que recomiendo también para que revisen, es la clasificación actual de los tumores según la Organización Mundial de la Salud. Lo pueden conseguir en la página de la Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, y ahí aparecen los libros de patología y ahí están básicamente todos los libros en anatomía patológica, pueden revisarlos también. El renal creo que está libre. Bueno, vamos a hablar entonces del carcinoma renal convencional no papilar de células claras granulares con delección 3P. Es un tumor que yo solamente he tenido la oportunidad de ver uno, pero es importante porque estos tumores renales, al tener todas estas características y estas mutaciones y estas alteraciones citogenéticas, tienen importancia desde el punto de vista familiar, ¿verdad? Porque hay algunos de estos tumores que tienen una condición familiar y por eso es importante reconocerlos y reconocerlos claramente. Claro, aquí nosotros no podemos hacer en un caso de un paciente con un tumor renal, no, muchas cosas como de pronto se podrían hacer en otros sitios, porque no tenemos ni el paciente tiene los recursos y tampoco están los estudios que las evaluaciones citogenéticas o de biología molecular, pero en otros países a veces lo hacen de rutina, sobre todo por esto de que ellos están asociados generalmente a trastornos citogenéticos. Entonces, este tumor es un tumor que corresponde a un grupo importante de casos.
Se ven en pacientes adultos, casi todos los tumores renales se ven en este grupo etario, son tumores de pacientes ya adultos, mayores de 60, 50 años. Estos particularmente ocurren en forma esporádica, pueden ser solitarios, y su relación hombre-mujer 2 a 1. Desde el punto de vista microscópico son tumores que pueden tener, fíjense que es un corte coronal del riñón. Y aquí tenemos parénquima renal todavía residual. Y fíjense, esta masa que está aquí corresponde al tumor renal, ¿ok? Tiene un componente hemorrágico importante, pero tiene áreas de color pardo amarillento. Entonces, los tumores de células claras son tumores por lo general amarillentos, pardo amarillentos o amarillentos ocre, ¿ok? A diferencia del resto de los tumores que suelen ser pardos desde el punto de vista macroscópico. Entonces, fíjense, ya uno teniendo el macro, ya uno puede acercarse un poco a qué tipo de tumor eh, podría terminar siendo. Entonces, histológicamente, lo que uno observa es un patrón sólido, como está aquí. Fíjense que las células, prácticamente los bordes celulares un poquito distinguibles, pero están unas pegaditas a las otras, y luego hacen un conglomerado de células que está rodeado de unos sectos fibroconectivos vascularizados. También puede haber patrón trabecular, túbulo quístico, áreas tubulopapilares, pero fíjense, una delicada vasculatura y muy ramificada. Cuando uno hace coloraciones de paz para identificar lípidos, están positivas. Y eso es muy importante porque este es el único tumor que tiene estas características. Los otros tumores tienen otras características. Y esta es una coloración de paz donde se observa una positividad en ese citoplasma claro que mostré anteriormente, es donde podemos encontrar esto que está aquí, que es PAS positivo, que me indica que son glucoesfingolípidos. ¿Ok? Les comentaba que, si bien es cierto que esta fotografía no se parece a la que les mostré anteriormente, ¿qué tal si yo les digo que puede ser el mismo tumor? Bueno, el tumor puede desdiferenciarse tanto que tener una diferenciación sarcomatoide. Esto aquí uno lo ve y parece un sarcoma, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación puede estar presente en cualquier tumor renal, en cualquiera, y tiene estas características, un tumor que recuerda, que no deja ver claramente que es epitelial, son células fusiformes de muy alto grado, son pleomórficas, y de verdad uno se queda con la duda. Quizás en estos casos, cuando uno ve un tumor muy sarcomatoide, es necesario hacer inmunohistoquímica para definir con exactitud a qué tipo podría corresponder este tumor. Pero cuando está así, en este estado, va a ser difícil, a menos que uno consiga en el muestreo algunas zonas clásicas del tumor en cuestión. Entonces, fíjense que lo que ocurre en estos pacientes es la pérdida del material genético 3P. 50% tienen mutaciones del gen von Hippel-Lindau y 10% tienen inactivación del mismo. Hay que recordar que este gen que está aquí está asociado a un grupo de tumores que se llama los angiomiolipomas. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista inmunistoquímica, ellos son positivos para el RCC, que es una proteína del cáncer renal, y como es renal, pues ella debería estar positiva. Y por lo general, los tumores de células claras van a estar asociados al CD10. Entonces, ya nosotros al tener un CD10, una morfología como esta, un RCC y un CD10 positivo, bueno, si estamos en riñón no es necesario hacer esto, pero supóngase que es una metástasis. Hay tumores que tienen una metástasis, o sea, perdón, hay metástasis que tienen morfología de células claras, y uno lo que debe descartar en primera línea siempre es riñón. Entonces aquí se aplicaría en esos casos hacer RCC, que es la proteína del cáncer renal. Y bueno, el CD10 porque él es positivo para el CD10. Luego existe el segundo en frecuencia, que es el carcinoma papilar, también llamado cromófilo. Los tumores renales predominan en hombres que en mujeres, es la verdad. Igual que las enfermedades glomerulares afectan predominantemente a los hombres que a las mujeres, excepto el lupus eritematoso sistémico, que afecta más a la mujer que al hombre. ¿Ok?
Las células de este tumor forman verdaderas papilas y por eso su nombre. Hacen unas estructuras papilares. Mire cómo está aquí. Esto es como una papila cortada transversalmente. Tiene muchos macrófagos, tiene cuerpos de samoma, pero fíjense que tiene una estructura como si fuesen unos arbolitos. Entonces, estos tumores representan un 10 al 15%. Son tumores que pueden tener esta morfología y también tienen alteraciones citogenéticas que van desde trisomía a pérdida de los cromosomas. Son tumores que, aun ausencia de estos caracteres genéticos, no deben designarse como carcinoma papilar, pero en nuestro caso, como nosotros no tenemos para hacer citogenética, nosotros decimos carcinoma con configuración o con rasgo de carcinoma papilar, ¿verdad? Porque no podemos eh, hacer estudios de genética en estos pacientes de rutina, como se hace de pronto en otros lados. Estos tumores, por lo general, son tumores que se encuentran en estadio bajo, es decir, están confinados al riñón y por lo general no existe embolismo a la vena o extensión extrarrenal o metástasis, ¿ok? Son tumores como de un bajo perfil o un pronóstico mejor que quizás que algunos otros. Existen dos formas morfológicas, la forma tipo uno en algún momento existía, yo creo que ya ahora no se estila mucho esto de decir tipo uno tipo 2 pero antes nosotros hablábamos de tipo uno que la célula es más regordita, los núcleos son como ovales, pequeños, y están recubriendo estas papilas. Pero la forma tipo 2 la célula es un poquito más alta, tiene unos núcleos más esféricos, tienen nucleolos prominentes, puede haber pseudoestratificación. Antes se decía que el tipo 2 tenía un comportamiento un poco diferente, un poco más agresivo que el uno, pero en realidad creo que ya en este momento no existe una diferencia importante significativa. Fíjense que estos tumores son positivos a la queratina 7 y también son positivos, pueden ser positivos, en algunas series han demostrado positividad para el RCC, que lo comentamos antes, y el CD10, pero debe ser focal, ¿ok? Debe ser focal. Y fíjense este está aquí, este marcador que es bien interesante, se llama ULES europeo, aquí lo colocan como negativo, por supuesto que él es negativo porque él crece del túbulo contorneado, el túbulo proximal. Y los tumores que crecen del túbulo proximal no son ULES europeos positivos, son los túbulos colectores de Bellini, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, existe el tercer tumor renal más frecuente, se llama carcinoma cromófobo. Y se llama carcinoma cromófobo, también es el tercero más frecuente. Fíjense que la frecuencia es un poco más baja. La incidencia es más o menos igual. Y fíjense que es un tumor, aquí lo tenemos, este es un corte del parénquima renal. Fíjense que aquí están los elementos vasculares, el ilio, la pelvis, y tenemos este tumor aquí abajo, que este tumor es así como pardo hemorrágico, ¿ok? Pero no es amarillo ocre. Entonces esto ya dice, bueno, esto es un tumor pardo, esto puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. En este caso resultó ser un carcinoma cromófobo. Y este tumor eh, tiene una característica muy interesante, es que las células tienen unos halos claros perinucleares que recuerdan a los coilos que uno ve en el cuello uterino con infección por BPH. Entonces, cuando uno ve ese aspecto, como si estuviese viendo literalmente un cuello uterino con una infección por BPH, eso debe ser un cromófono. La tinción de paz es muy débil, es decir, él no tiene por qué tener una tinción fuerte de paz porque él no tiene glucosfingolípidos. Pero esta es una coloración de hierro coloidal y es fuertemente positiva. Entonces, este tumor, al hacer esta coloración, lo vemos claramente que se trata de un carcinoma cromóforo. Puede tener una arquitectura sólida, pero también puede tener una arquitectura tubulopapilar, cribiforme, etcétera. También tienen vasos, fíjense que son placas de células con estas características, pero también hay una vasculatura alrededor de ellas bien interesante. Y fíjense que aquí le dicen que el glicógeno puede estar en pequeñas cantidades, pero no puede ser fuerte, porque si no tienen que llamarlo de otra manera, ¿ok? Él es hierro coloidal positivo. Desde el punto de vista de citogenética, se caracterizan por monosomías en muchos cromosomas, aquí están. Y desde el punto de vista de inmunistoquímica, estos tumores tienen para EMA, para queratinas y fíjense, son negativos para el RCC y el CD10.
¿ok? Tiene un mejor pronóstico que el carcinoma renal convencional. El convencional es el que nosotros hablamos el de células claras, ¿ok? Entonces tiene un mejor pronóstico que el convencional. Pero vuelvo y digo que todo esto va a depender de qué, de en qué estadio tumoral esté, del tipo histológico, de si hay rasgos sarcomatoides, ¿verdad? Que serían los criterios, y si el tumor está contenido en el riñón o si el tumor ya salió fuera, está fuera de la cápsula, está en la vena renal, está en órganos adyacentes. U órganos a distancia. Entonces, eso definitivamente es lo que le va a dar el pronóstico a estos tumores. Luego, y para terminar esta parte de los carcinomas de los ductos colectores, perdón, de los carcinomas en los adultos, están los denominados ductos colectores de Bellini, que es lo que les vengo diciendo, que es un tumor que muestra unas características sarcomatoides. Esto representa el 1, cuando mucho por ciento de todos los tumores renales. Yo solamente he tenido la oportunidad de ver uno o dos, están escritos en bibliografías nacionales e internacionales, porque de verdad son tumores muy, muy, muy raros y se originan de los ductos colectores de Bellini, de allí su nombre. Estos tumores son muy agresivos, tienen un mal pronóstico. Cuando se hace diagnóstico, generalmente están en un estadio avanzado, también afectan al sexo masculino predominantemente. Y los síntomas básicamente puede ser la triada de los tumores renales, que es dolor, que es hematuria, aunque algunos casos también pueden estar asintomáticos. Pero por lo general son tumores que cuando se hace el diagnóstico ya existe un compromiso importante. Desde el punto de vista histológico, fíjense, es un tumor que puede tener una apariencia papilar, tubulopapilar, microquística o sarcomatoide. Tiene que tener desmoplasia importante para uno llamarlo de los ductos colectores de Bellini, ¿ok? Esos son criterios importantes porque como este es un tumor que está muy hacia la médula, se puede confundir con tumores uroteliales. Entonces, eso es un diagnóstico bien importante de hacer porque uno debe descartar que no haya un tumor urotelial allí. Puede estar asociado a inflamación aguda del estroma, puede haber mucosecreción focal. El caso que nosotros teníamos tenía mucosecreción y el grado histológico generalmente es alto. Les estoy diciendo que es un tumor que parece un sarcoma. Aquí tenemos una microfotografía, también con hematoxilina eosina. Vemos parénquima renal que está siendo infiltrado por este tumor. Fíjense que este tumor que tiene unos contornos, mire cómo están los nidos de células todos irregulares, cordones, nidos, y se ve que está penetrando de manera anárquica el parénquima renal. Fíjense nuevamente aquí, pero a la vez, fíjense cómo estos túbulos o esas áreas trabeculares o esos cordones están rodeados por un estroma que está muy esclerosado. Si uno hace, son tumores de muy alto grado. Fíjense, los núcleos tienen nucleolos evidentes, diferentes formas, diferentes tamaños. En realidad, mire este núcleo que está por aquí, muy grande, muy anaplásico. Si uno hace coloración de tricrómico, pues entonces uno puede ver que estos nidos de células tumorales están rodeados de estroma que realmente pues, muestra mucha desmoplasia. Y el diagnóstico diferencial de esto, fíjense los núcleos nuevamente. Núcleos pleomórficos, aberrantes prácticamente, con nucleolos. En realidad es un tumor de muy alto grado. Y el diagnóstico diferencial uno lo debe hacer con tumores, ya les dije, tumores uroteliales. Estos son positivos para queratinas de alto peso molecular y es el único que es positivo para el PULES europeos. Entonces, con este marcador podemos hacer diagnóstico y podemos alejarlos de los otros diagnósticos diferenciales posibles. Entonces, los criterios diagnósticos para el tumor de los ductos colectores de Bellini, prácticamente localización en las pirámides medulares, componente túbulo papilar de alto grado, desmoplasia con inflamación aguda, las queratinas y el hule europeo, las queratinas de alto peso molecular y el HULES europeo, pues positivo en el estudio de inmunohistoquímica y ausencia de carcinoma urotelial. También uno ve zonas de displasia. Acuérdense que displasia va antes de la neoplasia. Entonces uno puede ver ese continuo evolutivo y ese pase de túbulos que ya tienen cambios displásicos y luego ver
que prácticamente están imbrincados con túbulos que francamente son neoplásicos. Entonces, estos serían los criterios más importantes para hacer diagnóstico de este tumor, que es un tumor con un pronóstico en realidad muy pobre. Los pacientes en muy corto tiempo prácticamente fallecen, la sobrevida es muy baja, eh, eh, y son tumores tremendamente agresivos. Aquí está, el diagnóstico es carcinoma transicional, carcinoma de células renales con patrón sarcomatoide y metástasis de otro tumor que no sea renal, de pronto una metástasis también por las características que muestra. Bueno, pasemos entonces a hablar del tumor de Wills, que es el tumor renal maligno más frecuente en los niños. Fíjense que representa un 90%. ¿Ok? Aquí sí las niñas son más frecuentemente afectadas que los niños. La edad promedio es de 3 a 4 años. Por lo general son unilaterales y esporádicos. Rara vez tienen compromiso extrarrenal. Y por lo general el 95% de los casos están sin anaplasia. Eso lo vamos a discutir más adelante, porque es un criterio para saber si este tumor va a tener un comportamiento agresivo o no, pero es un criterio histológico que nosotros debemos buscar en el material de muestra. Entonces, fíjense, es el niñito que llega a la sala de emergencia con una barriguita, pero enorme. No está dematizado. Es una barriga porque tiene un tumor, pero una barriga como si estuviera, bueno, pues enorme, 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 a punto de. Entonces, cuando hacen los estudios de imágenes, evidentemente se evidencia la masa, eh, muy probablemente de origen renal, y ya se hace, por lo menos por imagen, es muy sugestivo de que se termine concluyendo como un tumor con estas características. El 15% de estos tumores están asociados a diferentes síndromes. Y fíjense, por eso es importante hacer el diagnóstico y llevar a estos niños también, tener estos niños en control por si alguno de ellos pudiera desarrollar algunos de estos tipos de anomalías. Entonces, fíjense, este síndrome, el de Denis-Dras y este que están aquí. Fíjense todas las anomalías que se pueden asociar a estos síndromes. A pesar de ser tumores que realmente impactan por las características clínicas y las características morfológicas también, diría yo, es un tumor que tiene una sobrevida muy alta y las recaídas se ven en un grupo de pacientes, generalmente pacientes también pequeños luego del diagnóstico, pero están en el orden del 15%. Existen dos focos principales o dos enfoques principales de tratamiento en estos pacientes. Esto, algunos comentan que pueden ir a quimioterapia, otros dicen que la cirugía primaria, ambos seguidos de quimioterapia y radioterapia postoperatoria si es necesario. Dependiendo del grupo de trabajo con que trabaje el oncólogo, dependiendo de las características del niño, el estado general, de las características también propias del tumor que están descritas, serán descritas en el informe de anatomía patológica. En realidad, aquí se toman en cuenta muchos factores para poder elegir el tratamiento en estos niños. Pero básicamente estas son las líneas de tratamiento y que utilizarían cada uno de ellos. Entonces, fíjense que este caso es un caso de un tumor de Will, donde generalmente estas son masas que eh, comprometen buena parte del riñón y a veces el riñón está deformado que uno no puede ni identificar absolutamente nada allí. Es decir, la arquitectura normal está completamente alterada y no se puede identificar. Es importante dar cortes de aquí, desde la periferia del tumor hacia la cápsula renal. ¿Por qué? Porque si ya está fuera de la cápsula renal, ya lo convierte en un estadio diferente y por supuesto un diagnóstico diferente. Es necesario dar áreas del tumor propiamente dicha, es áreas del parénquima normal. Es importante dar de esta zona, que es el seno, y los elementos del hilio renal, que son los vasos, la arteria, la vena y el uréter. ¿Ok? Porque si hay compromiso de la vena, como en cualquier tumor renal, esto le da un pronóstico diferente y el borde de resección ureteral. ¿Eh?
Y del tumor, uno lo que tiene que hacer es dar corte, sobre todo buscando la extensión extra renal, porque esto le va a cambiar el estadio del paciente y por supuesto el pronóstico. Aquí vemos el tumor, cómo está delimitado, ¿verdad? Aquí tenemos el tumor y esto es el parénquima renal. Y fíjense que él está en un tumor que por lo general crece de manera como expansiva. Entonces uno lo puede delimitar claramente del parénquima renal normal. Entonces es un tumor bifásico, compuesto ¿por qué? Por blastema, estroma y epitelio. Por eso es muy importante entender que pueden existir proporciones variables de cada uno de estos elementos. Un componente puede predominar sobre el otro, ¿verdad? Y a veces casi que son monofásicos o bifásicos, pero en realidad siempre hay de los tres componentes. El componente blastémico consiste en láminas altamente celulares de pequeñas células azules. Se ve como un tumor primitivo, en realidad, un tumor de aspecto embrionario, ¿ok? Con escaso citoplasma. Estas células son azules con escaso citoplasma. Y el componente epitelial está conformado por túbulos abortivos. A veces hay estructuras glomerulares que también, o recuerdan glomérulos así residuales o abortivos o fetales, ¿verdad? Y el estroma, que puede ser de varios tipos, pues puede ser fibroblástico, puede ser escleroso, puede ser mixoide, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ay, yo creo que ay, mira, se me fue una diapositiva porque aquí tenía una diapositiva del tumor y ahora no sé por qué no está allí. Pero bueno, fíjense, este es el componente tubular que forma túbulos como los túbulos contorneados, igual, ay, perdón. ¿Ok? Este es el componente blastemal, lo voy a describir mejor aquí. Fíjense, aquí hay unos túbulos, ¿verdad? Aquí hay unos túbulos. Aquí hay un componente de células azules que es como un magma de células azules. Ese es el componente blastemal. Tiene poco citoplasma, no las puedes dividir una de la otra o claramente identificar una de la otra, pero si ves un conglomerado de células de núcleos muy azules con escaso citoplasma. ¿Ok? Ese es el componente blastemal. Y el componente mesenquimal es todo esto que está aquí, que puede ser fibroconectivo, como les dijimos, fibroso o puede ser mixoide. Entonces, estas son las características más importantes de este tumor. Si este tumor se mantiene con estas características que en el informe tiene que decir cuánto porcentaje de componente hay de este y de este, va a tener un buen pronóstico. Pero si el tumor tiene estas células aquí, así, aberrantes, horribles, con estas mitosis que son cuatripolares o tetrapolares, esto es lo que se considera como anaplasia, ¿ok? Y la anaplasia sí le da un componente diferente o un contexto diferente a este tumor, de peor pronóstico. Entonces, cuando vemos estas células, que hay que buscarlas, muchachos, en todos los cortes hay que buscar todas estas características, estas células con estas características aquí y estas mitosis con estas características. Entonces, decimos tumor de Will con anaplasia, mírenlas aquí, y esto definitivamente tiene mal pronóstico. ¿Ok? Eso hay que colocarlo en el informe de anatomía patológica, anaplasia con histología favorable, es que no tiene anaplasia. Si tiene anaplasia, es histología desfavorable. ¿Ok? El tamaño del tumor también es importante porque se ha visto que tumores de menos de 500 gramos tienen un pronóstico favorable, pero estos tumores pueden llegar a 1 kilo, 2 kilos, mucho más que esto. El tamaño de la pieza quirúrgica es importante también. ¿Y qué debemos reportar? Fíjense, la lateralidad, la focalidad, si hay presencia de restos nefrogénicos que expliquen de alguna manera su origen, la afectación al seno renal, lo que les comentaba antes con el dibujito del riñón, la afectación de la vena renal, esto le da un peor pronóstico, el compromiso más allá de la cápsula o de la fascia de Gerota. Y los márgenes, tenemos que evaluar los márgenes periféricos del tejido adiposo perirrenal o del mismo tumor. Si lo que hay es tumor en la periferia, tenemos que pintar y tenemos que evaluar esos márgenes de la vena y de los uréteres.
Y si existieran ganglios linfáticos que han disecado, pues también. Otro hallazgo es que pueden haber componentes heterólogos, de pronto puede haber tejido óseo, tejido cartilaginoso, esos son componentes heterólogos. Esto no le da un grado de mal pronóstico, pero sí es importante colocar. Y en base a todos estos elementos es que uno hace la estadificación, ¿ok? Y si recibió o no tratamiento, es importante decirlo también en el diagnóstico, porque recuerden que hay unas líneas de tratamiento que empiezan con quimioterapia antes. Entonces, ¿qué hace la quimio? Uno tendría que evaluar la respuesta a ese tratamiento y revisar si existe tumor residual. Entonces, esto es un tema de verdad bien interesante en tumor de Will. Y la verdad que yo he tenido oportunidad de ver unos cuantos. El año pasado tuve oportunidad de ver como tres y son tumores raros en los niños. O sea, es el tumor más frecuente, pero no es que te vienen todos en, como me llegaron a mí, uno seguido detrás del otro. Pero tuve la oportunidad de ver como tres casos y todos además de una misma zona geográfica, eso, sin ser familiares. Eso me llamó mucho la atención porque esos eran niños que provenían del oriente del país y todos con tumores de Will, afortunadamente con histología favorable. Bueno, y con esta foto que ni se imaginarán o no sé si se pueden imaginar a qué representa esto. Despido esta charla de hoy. Esto es un embrión seccionado e incluido, cortado, coloreado. Y no sé si logran identificar aquí el encéfalo, aquí la columna, los ojitos, los esbozos, mira el abdomen. Aquí es muy difícil decir qué sexo, pero fíjense cómo quedó bien cortado allí. A veces nos encontramos con estas cosas así que son muy curiosas, ¿no? Lamentable los pacientes, pero son muy curiosas de tenerlas dentro del bloque de parafina, la verdad que es así. Y entró perfecto en un bloque de parafina, qué curioso. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Como Doctora, yo sí siempre. tengo una pregunta, Ujú. pero es de interés sobre ese último tumor que mencionó, sobre los tres, en los casos que consiguió en niños. ¿Usted Ah, realizó alguna bibliografía o publicó esos trabajos? no, estamos por publicarlo, pero si te quieres unir al grupo, buenísimo. Sí, me encantaría, doctora. Y tenemos tres casitos, escríbeme un mensajito y lo podemos retomar. Ujú. Vale, doctora, yo le pido el número a Catherine para escribirle entonces. Sí, seguro. Gracias. Bueno. Hay muchas cosas en las que se puede trabajar. Ustedes como estudiantes de medicina hay muchos temas en que podrían trabajar. Hay muchas revistas venezolanas que aceptan publicaciones y eso le ayudaría muchísimo, incluso para el momento en que decidan hacer un concurso al posgrado universitario, los trabajos de investigación. Sí, sí, gracias, doctora, por